Espero que ya estén todos muy bien. Y entonces decía que esta hoja nos está representando el cálculo de aguas negras. Si ustedes la miran, lo primero pues sería mostrar el tramo. Lo primero sería mostrar el tramo. Si yo estoy con un alcantarillado, tengo que identificar los tramos por los nodos. Aquí les pongo una numeración cualquiera. Tramo 1, 2, tramo 2, 3, tramo 3, 4, es decir, el primer nodo, el primer tramo es el 1, el segundo es el 2. Este número acá lo tengo por alguna razón, no nos vamos a preocupar por eso, voy a ocultarlo, ahorita no vamos a usar eso, lo voy a ocultar, no hay ningún problema. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues, lógicamente en el tramo identifico la longitud. Supongamos que esas son las longitudes, hay unos, pongamos aquí 80, aquí 90 y aquí 75, se nos fue una más larga de 80, eso se puede aceptar, normalmente 80. No es tan, hoy en día es menos, yo diría que es menos importante, lo decíamos porque hay formas de inspeccionar las tuberías que no implican necesariamente que se meta un personaje ahí, quizás en una clase posterior si nos queda tiempo, miremos algún video que nos muestra esos problemitas y cómo hoy en día se solucionan. La densidad, perdón, entonces viene el área propia, ya saben ustedes cuál es el área propia del tramo, que es el área que está al lado y lado de ese tramo recibiendo domiciliarias. Ahí tienen unos valores de ejemplo. El área acumulada, pues que aquí es la misma porque se ve que es un tramo inicial, entonces no tiene nada de aguas arriba. Aquí pues seguimos con esto, aquí ya aparece seguramente en este tramo le está llegando una determinada cantidad de agua lateralmente que será, la suma será 0,14 y si recibe el anterior 0,5 más el resto que nos da 63,29. Supongamos que eso no es así, entonces, sino que recibe solamente el tramo anterior, entonces sería la propia más la anterior, y entonces sería 0,64 y que aquí fuera exactamente lo mismo, con lo cual yo no necesito sino copiar esta celda aquí abajo y obtengo exactamente el resultado. Es decir, esto estaría recibiendo 0,77 hectáreas que corresponden a 0,13 propia, más lo acumulado del anterior me daría 0,77, por ejemplo. Densidad, estoy tomando una sola densidad para los tres. Si yo tengo para toda mi cálculo una sola densidad, pues puedo no hacer una columna acá, sino que la puedo poner ese valor afuera. Pero bueno, eso no tiene ninguna incidencia, también la puedo poner aquí. La población, pues no es otra cosa que el producto. Estoy simplemente recordando cómo es la fórmula del cálculo de aguas negras, que ya lo estamos haciendo con un formato. Simplemente es lo novedoso que hay aquí, o lo nuevo. El producto de la densidad por el área acumulada, ¿no? Por supuesto, no es por el área propia, sino por el área acumulada. El consumo per cápita, ahí le puse los 200 litros que hemos utilizado en esta clase, que hoy en día, ya les he dicho, eso tiende a la baja en razón a racionalizar el uso del agua. Recordemos que los aparatos, por lo menos el sanitario, viene ahorrador de agua hoy. Es necesario compartir el agua, es muy escasa ese bien cada día más. No necesitamos insistir en eso. Todos los proyectos de grado que se hacen en aguas, se dice eso en alguna forma. Coeficiente de retorno, el beta, ese lo llamamos beta, está en la fórmula que ustedes tienen, 0,9. Y entonces el caudal medio, pues no es otra cosa que el producto de la población por el 0,2,
que es este, que son los 200.2 metros cúbicos habitante día por el coeficiente de retorno, que en este caso es 0,8, y obtengo ese valor, 0,9 litros por segundo. Aquí hay una división por 86.4, ustedes la ven. ¿Por qué dividimos por 86.4? ¿Cuál será la razón? Pues me adelanto a los que están por dar una respuesta, que yo sé que están que se aguantan por dar una respuesta, pues es 86.400, dividiría entre 86.400 y eso me daría en metros cúbicos por segundo, pero como yo lo quiero en litros por segundo, pues no divido sino entre 86 por 4. Es decir, el resumen es que dividí entre 86.400 y multipliqué por 1000, que equivale a dividir entre 86.4. Hallo el alfa, este es el famoso 18 más P sobre el 4 más P. Por ahí debo tener una celda auxiliar, voy a mostrarla. A veces uno hace así para simplificar, en la cual hago la población a la 0,5. La población en miles, población dividido entre 1000, la población en miles a la 0,5. Entonces, para tener esto más sencilla, esta fórmula, pues entonces será 18 más esta, que es la raíz cuadrada de la población en miles, sobre 4 más esta, que es la población, la raíz cuadrada de la población en miles. Y eso me da el valor de alfa. Voy a cerrar otra vez esta para no complicar las cosas. Me da 3.974. El caudal máximo, pues será ese valor, es el producto del caudal medio por este. Eso me da 3.7 litros por segundo. Fíjense, pasa de 0,9 ya a 3.7 litros por segundo. Y con el caudal de conexiones cerradas, aquí le debería poner más bien una Q mayúscula. Bueno, dejémoslo así. ¿Me entienden ustedes que es el caudal de conexiones cerradas? Que no es otra cosa que, miren ustedes, aquí voy a utilizar un coeficiente de 1 litro por segundo por hectárea, porque las aguas lluvias son de una dimensión mucho mayor que las aguas negras, y como la conexión errada es cualquier conexión de aguas lluvias que se conecta a las aguas negras, pues esos coeficientes son fuertes. 1 litro por segundo por hectárea. Y entonces, ¿por cuál área? Pues lógicamente por el área acumulada, porque eso va a estar recibiendo las conexiones cerradas de toda un área específica. Muy bien. Aquí me da simplemente 0,5 litros. Caudal de infiltración, que depende de los suelos y de la tubería que se está utilizando hoy en día. Yo creo que no se han actualizado mucho esas tablas, y lo que digo que no se han actualizado, lo digo en el sentido de que hoy estamos utilizando mucha tubería. Por aquí hay otra persona que está llegando, me permiten, que se están utilizando tuberías que ya tienen otras características, y que los caudales de infiltración que se producen fundamentalmente entre las juntas de las tuberías ya no son tan grandes y tan significativos hoy. Total que este coeficiente, pues aquí podría ser un poco menor, teniendo en cuenta esas consideraciones. Y finalmente, pues el caudal de diseño, que no es sino la suma de estos tres, tal como lo habíamos visto en la formulación. Caudal máximo 3,7, conexiones erradas 0,5 y caudal de infiltración 0,1. Ahí está la suma y nos da el caudal de diseño. Como la tubería mínima es de 8 y este caudal es muy bajo, apenas 4.3 litros por segundo. ¿Por qué? Porque está recibiendo el área de un tramo inicial cuya área acumulada es la misma área propia. Eso es muy poquito, apenas son 4.3 litros por segundo. Y entonces yo supongo que es el diámetro mínimo. Por lo pronto miremos a ver cómo es la cosa.
Aquí tengo el diámetro mínimo, que son 8 pulgadas. Aquí estamos trabajando en pulgadas como se suele hacer mucho. Aquí veremos, aquí les traje una lista de tuberías. Voy a mostrarla. Ahí está. Estas son ya tuberías de Novafor y aquí está la de concreto con diferentes diámetros. Esos diámetros hoy en día ya se especifican por lo general en metros o en milímetros. Sin embargo, para diámetros grandes empieza uno a encontrar por aquí, yo no recuerdo si está en alguna parte en pulgadas. Por lo pronto, para nuestros ejercicios vamos a trabajar en pulgadas o en metros, se especificará en el respectivo ejercicio cuando lo tengamos, pues cómo vamos a trabajar. Pensemos que vamos a trabajar en pulgadas todavía un poco a la usanza antigua. Eso pues, no tiene ninguna relevancia en nuestras clases. Entonces, ojo, lo repito, porque yo sé que esas cosas que yo enfatizo, 5 minutos después alguien pregunta, profesor, ¿por qué no sé qué? No, estamos enfatizando esto, por favor. Vamos a trabajar en pulgadas mientras no se diga lo contrario. Si decimos que en metros, en algunos casos diámetros mayores los trabajamos en metros, o si vamos a utilizar una tabla de catálogo de tuberías, pues miramos cómo está. Ellos las están soliendo dar actualmente en milímetros, las transformamos a metros, en fin. Ese problema no es un problema relevante ahora. En pulgadas, en diámetros, pues sencillamente lo calculo ahí, 2032. Coloco aquí el N de Manning. Ese N de Manning por lo general no se coloca ahí porque sabemos que es pues el mismo. Si estoy trabajando una zona, alguien me preguntaba o en la clase anterior se presentó una pregunta sobre ese coeficiente de Manning. A ese respecto, por aquí les traigo. Aquí, mire, esto viene de esta tabla. Se la voy a ampliar. Se lo voy a ampliar. Mire, aquí Novafort, que es la de Pavco, .009 y concreto .013, que es el que dijimos que hablábamos nosotros en la clase anterior para GRES. Y esta es una tabla que anoche mismo la bajé de internet, de la página de Pavco, total que está totalmente actualizada, no es un dato viejo. O sea, en concreto también están especificando el N igual a .013. Total que nosotros por lo general vamos a utilizar ese .013. No creo que haya ningún inconveniente. Volvemos a nuestra tablita y aquí lo tenemos. Si hay alguna pregunta, por favor me van preguntando. ¿La pendiente de dónde viene? Pues viene del perfil. Yo debo tener mi perfil, por ejemplo, cualquier perfil que sea, yo lo debo tener y ahí debo decir, por ejemplo, aquí voy a trazar o a poner esta tubería. Aquí tengo esta cota de 998,87. Si vamos a iniciar, pongámosla 1 metro por debajo, por aquí más o menos, y lo voy a trazar. Aquí lo podría trazar casi que paralelo, ¿por qué no?, al terreno, y ahí tengo mi perfil. Vamos a cambiar del color que me gusta utilizar, pongámosle a este diafancito ahí. Espero que lo estén viendo bien, si no, pues me avisan. Si hay algún problema en la visibilidad, por supuesto me dicen. El siguiente haría algo distinto, que si lo pongo de la misma pendiente, miren lo que va a suceder. Pues me va a empezar a dar excavaciones exageradas, y si así continúo, pues al llegar aquí voy a llegar con muchas excavaciones. Entonces aquí puedo reducir esa pendiente. No solamente la puedo reducir, sino que la debo reducir. Y digamos que inicialmente puse esa.
puede que después la tenga que corregir por alguna razón. Por ejemplo, número de Freud. El número de Freud ya lo sabemos calcular, ustedes ya lo calcularon. Ese número de Freud, no lo hemos dicho, no debe estar, ojo, no debe estar en el rango de 0,9 a 1,1. Es decir, debe ser menor de 0,9 o mayor de 1,1. Y esto es importante sobre todo en tramos de gran caudal. Sin embargo, se chequean todos los tramos. Yo en eso encuentro un exceso de calculitis, digamos así. Hoy en día eso no es problema porque lo que hay es facilidad de cálculo numérico. Anteriormente probablemente eso era, o no probablemente, era muy engorroso porque todo se calculaba a regla de cálculo. Entonces la labor de cálculo numérico era impresionantemente demorada. Hoy en día se hacen bellezas con una simple hoja de Excel. Ni hablar si utilizamos MATLAB. Claro que el MATLAB es para problemas más profundos desde el punto de vista matemático, tiene mucho más herramientas que Excel, pero Excel, por lo menos en cálculos hidráulicos, hasta, digamos, en esta materia de acueductos y alcantarillados, no son cálculos muy complejos, total que con Excel nos basta y nos sobra. Entonces, recuerden, el número de Freud debe estar menor de 0,9 o mayor de 1,1. Si a mí me da un número de Freud de 1,05, ¿qué debo hacer? ¿Cambiar la pendiente o cambiar el diámetro? Hasta que no me cuadre eso. Otra recomendación que da la RAS, y eso es norma, yo no debo tener que no debo aceptar. Por ejemplo, si esta tubería tuviera, porque está recibiendo agua, como aquí está recibiendo lateralmente, estas son áreas que están recibiendo 15 hectáreas por este lado y 20 hectáreas, estaría recibiendo 35, o esta que ya está recibiendo la suma de todas estas, pues está recibiendo una buena cantidad de agua, sobre todo en esas tuberías que reciben grandes caudales. Es importante eso del número de Freud, porque entre 0,9 y 1,1 se denomina flujo inestable. ¿Qué quiere decir ese flujo inestable? Bueno, pero salté, perdónenme que me salté del tema, cambié el tema, ya voy a lo del flujo inestable, pero aquí lo que quería decir es que yo no puedo tener aguas abajo, perdón, desconecto mi celular, yo no puedo tener aguas abajo, por ejemplo, si esta me dio 16 pulgadas y esta, porque tengo una pendiente mayor, aquí voy a exagerarla porque tengo una pendiente mayor o menor, quiero decir más bien, menor que la anterior, o está bien mayor. El ejemplo que quiero poner es con mayor. Supongamos que aquí tuviera una pendiente mayor. Este diámetro me puede dar menor que este. Por ejemplo, me dio 12. Si aquí tenía 14, aquí me dio 12. No puedo ponerlo en 12. Tengo que respetar el diámetro inmediatamente anterior. Entonces, si aquí me dio 12 y aquí venía con 14, tengo que dejar el 14 hasta acá. Es decir, no puedo en ningún caso reducir la tubería cuando se está utilizando, cuando se va aguas abajo. Bueno, muy bien, tras este tramo, ahí tengo la pendiente, respetar el Freud, porque decíamos entre 0,9 y 1,1 es inestable, y eso qué quiere decir que cualquier obstáculo, eso quiere decir que cualquier obstáculo sólido que haya en el fondo de la tubería, sobre todo si es canal, aún más grave, va a causar una perturbación muy fuerte en la superficie del agua. Y si es el caso de tubería, esa perturbación fuerte puede implicar que el agua empiece a chocar contra la clave de la tubería. Ya saben ustedes que la clave es esta parte de la tubería, la parte superior de la tubería.
El agua no debe chocar contra esa parte superior porque empieza a reducir su capacidad. Aquí, este sería el nivel del agua. Si el nivel del agua está bastante alto y hay un obstáculo acá que se presenta en la parte de abajo, aquí se formó una cuestión ahí de residuos que se presentó ahí. Lógicamente esto estaría acá, así. Ahí se presentó sólidos que se sedimentan, entonces esto empieza a subir y a bajar un poco muy fuertemente, más que si el flujo fuera francamente subcrítico, menor de 0,9, o francamente supercrítico, mayor de 1,1. Entonces se evita eso para tratar de que no se presenten problemas en la capacidad de las tuberías. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Por ahí oí un micrófono. Bueno, muy bien. Ok, y así sucesivamente seguimos colocando. Siempre es necesario calcular la caída en el pozo, ya miraremos eso. Entonces aquí simplemente la represento con una pequeña caída que dejo ahí, no se alcanza ni a ver, voy a hacerla un poquito más grande, sencillamente para que se vea una pequeña caída en el pozo que, recordemos, nos está compensando las pérdidas por cambio de sección. En este caso tendríamos, por ejemplo, esta como pendiente, supongamos, yo lo estoy haciendo aquí sin reflexionar mucho, siempre la excavación es importante que no vayamos aumentando mucho las excavaciones, porque eso implica que el proyecto va a ser un poco más costoso en términos de moneda, de recursos, y pues no es conveniente eso. Aquí, si aquí en el siguiente pusiéramos la misma pendiente, pues miren ustedes que llegaríamos con, bueno, ni tanto, pero sí podría reducir un poquito la pendiente. Ok, más o menos ese podría ser el perfil que se trazara, se podría tratar de corregir un poquito. Pero ojo, no cometan el error que algunos cometen en los exámenes, que dicen, ah, no, yo voy a trazar esta pendiente a todos los tramos, y miren lo que a eso. Imagínense, aquí ya llevamos cada rayita de estas, es 1 metro, aquí ya llevamos como, no sé, 10 metros de excavación, pues lógicamente eso lo diseñó alguien que no tiene o no tiene ninguna idea o no quiere tener ninguna idea de esto. Entonces, lógicamente, este es el corazón del diseño y esas pendientes las sacamos de ahí, ya lo hemos dicho, lo hablé muy expresamente ahorita para que no lo olvidemos, y en eso vamos acá y colocamos esas pendientes. No me voy a poner ahorita a discutir cuáles son esas pendientes que hallamos allá, simplemente ese es el procedimiento. Ya con esa pendiente acá yo puedo calcular, claro, con Manning, el Q lleno. Y ahí empiezo a calcular los demás parámetros. Acuérdense que en el ejercicio que ustedes hicieron, se les preguntaba cuál era el Y sobre D, por ejemplo, se les dio un caudal, se les dio una pendiente y ustedes tenían que calcular el Y sobre D. Y ahí se partía de esa famosa relación Q minúscula sobre Q mayúscula, que es esta, es igual a K sin apóstrofe sobre K prima. Y con ese K íbamos a la tabla y sacábamos el Y sobre D. Entonces aquí, como tengo el Q lleno, que lo calculo, que fue lo que hicieron ustedes en su ejercicio, y tengo el caudal de diseño, que es este, que es el Q minúscula, pues hallo la relación Q sobre Q. Creo que es exactamente el mismo ejercicio que hicieron ustedes, y calculo la constante K. De aquí sale la constante K, la de espejo. Q sobre Q es igual a K sobre K prima, y calculo el Y sobre D.
Y el resto sale de la tabla. Bueno, aquí tengo el ángulo. Aquí la tengo calculada en función del ángulo. No es lo que se hace normalmente. Vamos a ocultarla. Ese ángulo ahí está sobrando en este momento. Y pues puedo calcular también las velocidades a tubo lleno. La velocidad a tubo lleno, pues es el caudal a tubo lleno dividido entre el área total de la tubería y parcial, acuérdense. Ustedes creo que lo hicieron en el ejercicio, lo calcularon con la columna A sobre D al cuadrado y de ese A minúscula sobre D al cuadrado sacaban el A minúscula, que es el área mojada, y en consecuencia la velocidad. Y finalmente el número de Froude, que ustedes también lo calcularon. Y aquí me da 1.2225. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Está mayor de 1.1. Es flujo supercrítico. Estoy cumpliendo con la norma. Fíjense que como esto depende de la pendiente, yo podría, no me voy a poner a eso, pero podría preguntarme cuál es la pendiente para que eso me dé, por ejemplo, flujo crítico. Lo podría hacer aquí con buscar objetivo, buscar la pendiente para obtener aquí la respuesta 1.2225. Ustedes conocen, o ya ustedes conocen mucho esa. Bueno, ahí está la tabla de cálculo típica. No sé si haya alguna pregunta hasta ahí, señores. Por favor, alguien que conteste no, profesor, a ver si esto No, está. señor. Ay, qué correctos ustedes. Gracias, muy amables. Muy bien, ok. Bueno, muy bien, entonces vamos a continuar mirando algunas cositas. En estos casos, por favor, alguien que conteste, porque yo pienso que ya se fueron todos de la clase. Entonces, alguien debe tener la cortesía. Hay una palabra que es muy importante en la vida, que es cortesía. ¿Qué debe decir, hombre, profesor? Gracias, ¿no? Muy bien, ok. Quiere decir que esto es tan sencillo que no necesita ninguna explicación y yo lo entiendo así, por supuesto, esto no tiene ningún misterio. Vamos a ver qué otra cosa. Vamos a mirar algunos otros aspectos. Vamos a ver lo de las caídas en las tuberías. Bueno, miren que aquí tenía la tabla que les estoy mostrando. Quizás alguna clase la hice con esta tabla. No sé si valga la pena pegarle una miradita por algunas notas que tengo ahí. No, esto era como para un taller que les envié, algún curso, entonces tiene algunas indicaciones ahí que ahorita no vienen al caso, entonces vamos a continuar. Miremos un poquito lo de las caídas en los pozos. Esto por favor no lo tengan en cuenta, no sé, ahí hay una notica, por favor no la tengan en cuenta, la voy a tapar, tal vez se me fue ese renglón ahí adicional de un cálculo, esto lo tomé del texto que ustedes tienen el texto de alcantarillados, yo lo tomé de ahí, vamos a ponerle a esto esta. Entonces las caídas, hay varios criterios de caídas y voy a tomar desde los primeros que se utilizaron. Y aquí está muy sencillo. Si yo tengo un pozo, este sería el pozo, al cual le llega una tubería y le sale una tubería, pozo más sencillo, digamos. Simplemente tomo, según este criterio, esto lo tomo del libro de Fehrengeyer, que es uno de los libros con los cuales se inicia o fundamentales en el estudio de todos estos temas de
acueductos, de alcantarillados, de plantas de tratamiento y plantas de tratamiento de aguas negras. Por supuesto, hoy en día ese libro es muy antiguo, pero tiene cosas todavía que son vigentes, cosas que no han cambiado. Esta es una de las cosas que ha cambiado, pero él trae otras cosas también, pero trae este criterio muy sencillo. Para esto se dejan 3 centímetros, para este que recibe por este y adicionalmente un lateral 6 centímetros, y para este que recibe por los 3 costados una tubería 9 centímetros. Ese sería uno de los criterios, o me imagino que fue uno de los criterios que se utilizó durante un tiempo en cálculo de alcantarillados. La caída se refiere a la diferencia entre, aquí se refiere entre bateas, esta sería esa caída que habría que dejar. Aquí viene otro criterio, mantenerla continua la línea 0,8D. Es decir, yo tomaría 0,8D del tramo anterior. Vamos a tratar de explicarlo un poquito mejor. Voy a hacer un par de círculos. Esta es esta tubería. Y supongamos que de salida yo tengo otra tubería. Digamos, esta es la de entrada, pongamos la de la entrada a la izquierda y la de salida hacia acá y ampliémosla un poquitico. Y entonces vamos a trazar la línea 0,8D. 0,8D a ojo de buen cubero. Aquí sería esta. Vamos a cambiar del color. Y la 0,8D de salida, el tubo de salida, digamos que fuera esta. ¿Qué es lo que nos está diciendo ahí? Sencillamente que se mantenga esa línea de 0,8D entre las dos tuberías. Fíjense que eso da una pequeña o una caída, pequeña o grande, dependiendo de la diferencia de diámetros, da una caída en la batea de las tuberías. Y esa es la caída que según ese criterio se debe dejar. Hay el siguiente criterio utilizado en algún momento: mantener la continuidad de las claves o las bóvedas. ¿Cuál sería esa? De las claves de las tuberías. Pues si vamos a repetir esto, pues ese criterio entonces sería un poquito distinto. Vamos a mantener esta clave y entonces a la salida de la tubería, un poquito más abajo, bueno, dejémosla como estaba en realidad. Fíjense que nos da una diferencia, que esa sería la caída. Porque recuerden la norma, la tubería aguas abajo no puede ser menor que la de arriba. Entonces, en el peor de los casos es igual y en ese caso no habría caída si se mantiene las claves de la tubería o en este caso la llama bóvedas, esta parte más alta, si se mantiene, pues ahí no habría caída. Y la última sería hacer de la caída la diferencia de los diámetros. Es decir, aquí tengo un diámetro, aquí tengo otro diámetro, saco la diferencia y esa sería la caída. Todos esos son criterios que están mencionados, que en algún momento quizás se utilizaron. Ahora vamos a algo más racional, que es esto. No, faltan algunos. Esta, por ejemplo, la caída en el pozo se calcula de la siguiente manera: la mitad de la diferencia de los diámetros si el diámetro de entrada, pongámoslo, es menor de 24 pulgadas. Y el mismo criterio es que si el diámetro es mayor de 24 pulgadas, la diferencia sería de 3/4. Fíjense cómo al ir aumentando los diámetros, según ese criterio, van aumentando las caídas.
parece bastante lógico. Ahí hay un ejemplito que no tiene ninguna, bueno, si quieren miremoslo. La tubería de entrada, según este criterio, es 18 pulgadas y la de salida es 21, son menores de 24. Entonces la diferencia entre las dos es 3 pulgadas. Yo saco de esa diferencia la mitad, 1.5 pulgadas, es decir, algo así como 3,5, 3,75 centímetros. Según ese criterio, esa sería la caída. Las cámaras de caída, yo no sé si aquí en este curso ya hablamos de cámaras de caída o no hablamos de cámaras de caída todavía. Ustedes por favor, es una pregunta que les hago. ¿Alguien se acuerda si vimos algo de cámaras de caída? Ahorita tengo la duda, por favor. No, profe, no hemos visto. Bueno, vamos a dejarla para verlas después, pero ¿qué es una cámara de caída? En cierta forma, vale la pena explicarlo de una vez. La cámara de caída es un pozo especial que se utiliza. Aquí tengo la grafiquita que nos puede ayudar. Suponga que yo tengo una pendiente del terreno que es esta, que es bastante alta. Y si estos son los ejes o las líneas que me están representando las tuberías que yo trazo, fíjense que si yo trazo la línea de la tubería, ¿con qué criterio? Con el criterio de que la velocidad no sobrepase los 5 metros por segundo. Entonces obtengo una pendiente de acuerdo a la fórmula de Manning. Aquí está el 5, por ejemplo, para 21 pulgadas. Me da el 6.2%, quiere decir no puedo sobrepasar esa pendiente y supongamos que esa pendiente es esta, 6.2% en el caso de esa tubería de 21 pulgadas. Entonces no debo sobrepasar esa pendiente. Entonces si la coloco, pues miren ustedes lo que resulta. Voy a trazarla aquí paralela. Resulta que la tubería se me va a salir del terreno. Porque no se me saldría si yo utilizara esta pendiente. Pero esa pendiente no la puedo utilizar porque me da una velocidad mayor de 5 metros por segundo. Entonces tengo que limitarme a esta pendiente. Y el resultado de eso sería pues que al cabo de este pozo, esa tubería la vería, si yo fuera caminando por acá o el que va pasando en un carro por acá, va a ver una tubería. Estoy, por supuesto, planteando una situación absurda que jamás se va a permitir o se va a usar, sería tontería. Además, las casas no pueden llevar las aguas residuales, estamos hablando de aguas negras, y en aguas lluvias sucedería lo mismo. Tocaría hacer que cada casa, y eso lógicamente hoy en día en muchos casos se tienen bombeos en las edificaciones. ¿Y por qué se tienen bombeos en las edificaciones? Porque si yo tengo una edificación que es esta, y esa edificación tiene algunos pisos de sótanos, supongamos que estos sean los sótanos, 2 o 3 sótanos, cambiémosle el color a esos sótanos. Pongamos que estos sean los sótanos. La entrada a la casa, el nivel de entrada a la casa o el nivel de la calle es este. Pues las aguas, que si aquí hay alguna batería de baños en un sótano de estos, pues no va a alcanzar, no va a subir acá. Entonces es necesario colocar una estación de bombeo dentro de esa edificación porque la tubería aquí lógicamente
si este es el nivel de la calle, aquí la tubería de Aguas Negras, por ejemplo, sería esta. Entonces de aquí no alcanzo a llegar hasta acá. En ese caso, pues aquí tendría que tener una estación de bombeo. Ese caso se presenta y aquí lógicamente como todo va a ser por gravedad, pues tenemos que tener que no podemos permitir que esta situación se presente. ¿Qué hacemos entonces? Entonces es necesario colocar una serie de pozos adicionales que van a ser mucho más pegados en la medida que la pendiente del terreno sea mayor. Imagínense una pendiente del 15%, pues estos pozos que son cámaras de caída, que son como estos, van a tener que ser colocados mucho más pegados el uno con el otro. ¿Cuál es el oficio de esos pozos? El agua viene por acá, claro, aquí estarían colocados al contrario. Voy a tomarme el trabajo de duplicar esa diapositiva y voy a voltearlo así a la brava para que me quede el sentido de flujo que tenemos en el ejemplo. El agua vendría así, ahí quedó un poco borroso y quedó al revés, por supuesto, pero como para que coincida con lo que yo estoy haciendo aquí, que va de izquierda a derecha. No tiene importancia, ustedes lo entenderían si no. Así está bien, entonces el agua viene así y hay que dejar una caída que lógicamente aquí la voy a calcular. Por ejemplo, si aquí llego a una altura mínima, supongamos que quiero tener altura mínima de 1 metro para respetar en cierta forma esa recomendación, y voy a dejar acá siquiera 1 metro de caída libre, con lo cual aquí ya quedo con 2 metros y voy a trazar nuevamente la pendiente hasta llegar aquí a otro metro y hacer otra caída de 1 metro, algo así, para evitar que esta situación se presente. Entonces coloco cámaras de caída con caída de 1 metro, que puede ser un poco mayor, 1,50 si ustedes quieren. No hay una norma específica en eso. Tampoco va a ser excesivo. 1,50. Y miren ustedes qué es lo que hace esta cámara de caída. El agua viene así. Cuando viene muy poquita agua, porque el caudal está asociado con la lámina de agua, o mejor, la lámina de agua es una respuesta al caudal y ese caudal es variable. Pues al venir muy poquita agua, aquí colocamos un pequeño obstáculo, que es este que ustedes están viendo ahí. Voy a permitirme ampliar un poquito más esto. Perfecto. El agua viene aquí. En la cámara se diseña este pequeño obstáculo para que hasta cierto nivel de agua se force el agua a entrar por acá. ¿Y eso como para qué? Pues para que aquí en el fondo siempre exista un colchón de agua, y cuando vengan los caudales grandes, pues el agua se va a desbordar por acá. Naturalmente una parte viene por acá y otra parte viene por acá. Y al caer el agua, aquí siempre va a encontrar un pequeño colchón de agua para proteger el fondo de este pozo de la erosión que va a causar, de la erosión progresiva que va a causar ese golpe de agua ahí. Entonces, ese es el objetivo de una cámara de caída, utilizarla en casos de alta pendiente del terreno, en los cuales sea necesario que estos pozos, ya no estaremos hablando de un pozo cada 80 metros, sino que estaremos hablando de pronto de un pozo cada 20 metros, dependiendo de la diferencia entre esta pendiente y esta pendiente, que es la que nos está respetando para este diámetro de 21 pulgadas, para otros diámetros,
Para diámetros mayores, para diámetros menores, fíjense que esa pendiente va a ser mayor. Si yo disminuyo este diámetro, pues aquí me va a aumentar esa pendiente, no va a ser tan crítico, pero en la medida que crezcan los diámetros, el problema se vuelve más crítico y esto lo encuentran ustedes en la escarpa, mucho se encuentra en la escarpa de Bucaramanga. No quiere decir que sea ese el único caso. Hay ciudades como Manizales que tiene calles con mucha pendiente. Quizás en esas ciudades, con bastante seguridad, sea necesario utilizar. Se encuentra uno un rosario de pozos y la razón es esa. Aquí los pozos me quedaron sobresaliendo del terreno, perdonen ustedes esa falla del dibujo, no la he corregido, la tengo que corregir, pero lógicamente los pozos no van sino hasta el terreno. La voy a corregir de una vez, le voy a poner aquí esto y eso se lo voy a poner de color blanco. Y además el contorno le voy a decir que sea blanco también, y entonces ahí ya lo corrijo. Aquí coloco otro, aquí coloco otro. Bueno, ahí está más o menos corregido para que, listo. Ahí quedó eso corregido, no hay ningún problema. Bueno, esos son entonces las cámaras de caída. Ustedes encontrarán en los catálogos y las normas cuál debe ser este diámetro. Mínimo es de 8 pulgadas. Y esa es la función entonces de las cámaras de caída, que son pozos distintos. Ya aquí volvemos al pozo normal y esta es una fórmula muy utilizada de cálculo de caída, digamos que es la que se utiliza actualmente, la corporación la utiliza. Esta es para flujo subcrítico. Entonces, en flujo subcrítico, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que se hace? Se calculan las dos energías, la energía de la tubería que llega, que ya sabemos que la energía es el Y más el B al cuadrado sobre 2G, esa es la energía, y la energía de salida, esta sería E sub 1 y esta sería E sub 2, la energía de salida. ¿Sí? Y entonces, ¿qué planteamos? Que la energía de salida menos la energía de entrada, o mejor, que la caída va a ser igual a la diferencia de las dos energías, energía de salida menos la energía de entrada, más las pérdidas. Las pérdidas en el pozo aquí están representadas en este H sub E, están representadas en el eje del pozo. Claro que se producen es a lo largo del pozo. Y ese H sub E se expresa como una constante, como el delta de las cabezas de velocidad. Valor absoluto. O sea, B al cuadrado sobre 2G antes del pozo y B al cuadrado sobre 2G es este delta de cabezas de velocidad. La diferencia entre estos dos no es lo que quiero decir. Esta altura menos esta altura, que son las cabezas de velocidad antes y después, es ese delta. Y eso lo voy a multiplicar por un K que se utiliza como 0,1. Todo esto debe obedecer a estudios en laboratorios de hidráulica. Debe ser caso 1 si la velocidad es creciente, es decir, si la velocidad de salida es mayor que la velocidad de entrada, o 0,2, lo cual se muestra muy razonable si la velocidad es decreciente. Es decir, el B sub 1 es mayor que B sub 2. Y entonces yo planteo esta ecuación, que la altura va a ser la altura de la que debo dejar como caída, que es esta H sub I, esta es la. ¿De dónde sale eso? Eso sale de igualar este tramo desde aquí hasta aquí, AB,
ese tramo AB no es otra cosa que S1 más H sub I, que es esto más esto, viene a ser AB si lo considero desde aguas arriba. Si lo considero desde aguas abajo, pues va a ser E2, que es este, más las pérdidas. E2, claro que aquí esta altura viene a ser esta misma, entonces AB va a ser este E2 más las pérdidas. De esta ecuación sale que H sub I, que está aquí, es igual a E2 menos E1 más H sub E. Y ahí está, entonces, que yo puedo calcular entonces el H sub I, porque conozco E2, conozco E1 y conozco H sub E. Y eso lo conozco porque yo conozco la velocidad de aguas arriba, conozco la velocidad de aguas abajo, conozco todo lo que ahí se requiere para llegar a este resultado de esta caída, de esta caída H sub I, que es la que yo estoy buscando. Aquí esto, a pesar de que no sea muy claro, voy a ampliarlo un poquito. Esto es H sub. Aquí no, sí, aquí está. Este es el H sub I, que es lo que yo estoy buscando. Este es el H sub I, que es lo que yo estoy buscando. Entonces yo puedo calcular esta caída que viene desde aquí hasta aquí. Ahí está un poquito descuadrada esa flechita que debe ser desde aquí hasta aquí, es el H sub I, tal como lo está indicando ahí. Bueno. ¿Preguntas? No, señor. Gracias, muy amable, gracias. Muy bien, ok, eso está muy claro. Aquí es una repetición, aquí está ampliada. Bueno, ahí tengo una cantidad que vamos ampliando. Cuando el flujo es supercrítico, voy a pasar a una que yo me tomé el trabajo de hacer. Estas son tomadas de la corporación, de las normas de la CDMB. Cuando el flujo es subcrítico, la cosa cambia un poquito y se utiliza una gráfica como estas, que es básicamente esta. Creo que es la última versión que hice, definitiva, por eso le puse definitiva Entonces, cuando el flujo es subcrítico se utiliza esta gráfica y la fórmula de utilizar, ampliar un poquito, perdón. La fórmula de utilizar pues parece un poquito complicada, pero no lo es. Sencillamente aquí voy a calcular este parámetro, que es Q. En ese caso Q no es el caudal a tubo lleno, sino es el caudal que está llevando la tubería. Tómenlo como minúscula, dividido entre el diámetro al cuadrado, multiplicado, o sea, el denominador es el diámetro al cuadrado, esto está en metros, por supuesto, y lo multiplicamos por la raíz cuadrada del producto de G por el diámetro. Aquí lo llaman Z sobre diámetro a la 205, o sea que Z sería Q sobre raíz cuadrada de G, y con Q sobre raíz cuadrada de G, eso nos da un Z, y el diámetro a la 2,5. No, es exactamente lo mismo, sino que se le cambia el nombre aquí a Q sobre raíz cuadrada de G, se le pone Z, lo mismo. Y entro con eso acá y voy a encontrar una de estas curvas. Ahorita miramos por qué varias curvas. A nosotros nos va a bastar quizás con una sola, o en general bastará con una sola de estas curvas que se han desarrollado. Estas se desarrollaron
en el contrato que hizo la Corporación de la Defensa hace muchísimos años, yo creo que hará unos 40 o 50 años, con una firma de consultoría, y de ese contrato de consultoría resultó las normas de la corporación. Fueron escritas por esa firma, Hidroestudios creo que se llama, es una firma todavía vigente. Y entonces entramos con eso, encontramos la curva respectiva, ya miraremos cómo es lo de la curva respectiva, y vamos a buscar el HW sobre phi. Todos estos, este es un parámetro adimensional y este es también un parámetro adimensional. Ustedes saben que en casi todos estos gráficos se trabaja con parámetros adimensionales. Y entonces de ese HW sobre phi, yo tengo el diámetro de la tubería y entonces saco el H sub W que me da la caída que debo dejar aquí. Esto es para régimen supercrítico, es decir, Freud mayor de 1. ¿Por qué varias curvas? Depende del diámetro del pozo. Yo no conozco, en general los pozos son de 1,20. Entonces aquí nos dice, si su pozo es menor de 1,30, que para mí es el 99.99% de los casos, pues vamos a utilizar este valor de K, o sea, esta curva, que se supone tiene un K de 1,5, a nosotros no nos interesa qué es ese valor de K, pero esa es la curva que vamos a utilizar. O sea, si este valor me da 0,1, bueno, no ese valor, sí, ¿por qué no? 0,1, si yo calculo esto, caudal 300 litros por segundo, 0,3 metros cúbicos, diámetro 24 pulgadas, calculo esto y eso me dio 0,1, yo vengo a esta curva y me voy hasta aquí y encuentro que el HW sobre el diámetro, pues tengo que sacarlo aproximadamente. Levantó la mano Jean Paul, ya lo atiendo, el 0,70 y con ese 0,70 encuentro el H sub W, 0,70 por el diámetro de 24 pulgadas, me da esta caída y así calculé la caída. Eso es lo que está utilizando la corporación hasta ahora. Este método gráfico, o sea, auxiliado por un gráfico para flujos supercríticos con un método no gráfico para flujos subcríticos, método de cálculo. Yo me tomé el trabajo de hacer una hojita de Excel en donde calculo eso. No vamos a entrar a ver eso, no nos vamos a meter ahorita en estos cálculos, no hay tiempo para tanta cosa. Jean Paul, por favor, que con mucho gusto lo atiendo. Profe, mi pregunta es que no entendí qué era el parámetro Z que se encuentra en el eje X. Si todos los demás lo tenemos, pero el Z no sé de dónde lo sacamos. Reemplace Q sobre raíz de G. O sea, divida Q sobre raíz de G, eso le da Z. Y entonces abajo en el denominador, el raíz de G desaparece porque quedó involucrado en el Z. Y entonces le queda diámetro al cuadrado por diámetro a la 0,5, diámetro a la 2,5. O sea que Z es Q sobre raíz de G. Gracias, profe. Mucho gusto. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? No, señor. Bueno, ahí, sí, a ver. Oigo. Ok. No hay más preguntas. Muy bien. Ahí está representado otra vez. Aquí está un cálculo típico. Yo tengo un caudal de 0,3 metros por segundo, el diámetro es de 0,5, el G sobre D es cual, el G por D, bueno, este parámetro G, este Q sobre D medios, a ver, miremos a ver cómo está relacionado este con este.
Este valor es este. Este valor viene a ser este, entro con 0,542, entro a la gráfica respectiva 0,542, vamos a ver si está 0,5, sería como este, y si llegamos acá, sería como este, HW sobre, espero que dé, no sé, da 0,7, 0,542, a ver si nos da, y si no es porque 0,305 por acá. Uy, da altísimo, me da 2 y pico. Tal vez toma otro en ese ejemplo, otro valor de estos. Bueno, no está muy claro. Tendríamos que entrar a esta hoja a mirar el cálculo. Aquí hay algunos cálculos. Simplemente lo que quiero mostrar, no quiero entrar en los cálculos, pero simplemente miren los diámetros 1.2, el diámetro, perdón, el diámetro del pozo 1.2, el diámetro de la tubería, varios valores 2, 1 y 1.5. Los caudales 0,3, 0,3 y 0,3 es el mismo para todos. Este es el valor de Q sobre G, el valor de este valor. Y eso me da estos valores. Fíjense un poco aquí en la medida en que vamos cambiando aquí el diámetro de la tubería. Este es el diámetro de la tubería de salida. Aquí tiene 2 metros, aquí tiene 1 metro, aquí tiene 0,5. Estos valores van cambiando en la medida que este valor de diámetro se hace más grande, este valor se va haciendo más pequeño, y lo cual es natural. Con lo cual, si yo tengo una tubería de 0,5 metros de salida, voy a tener una caída muy fuerte. Tengo que tener 0,54 metros de caída, pero si voy aumentando el diámetro de la salida, o si tengo un diámetro más grande por alguna razón, pues este valor va disminuyendo. Un poco lo que quiero mostrar aquí es que en flujo supercrítico vamos a obtener valores de caída mucho mayores. Aquí está la tabla completa. Vamos a tener valores de caída mucho mayores que los valores de caída en flujo subcrítico. Los valores de caída en flujo subcrítico son 5, 10 centímetros. Aquí ya fíjense, en los casos menos críticos, cuando estos diámetros son más grandes, tenemos 22 centímetros, diámetro de salida del pozo, pero si reducimos el diámetro, va aumentando este valor, y si lo reducimos aún más, no quiere decir que lo reduzcamos a voluntad, es lo que esté en el diseño. Este de 0,5 nos va a dar un valor mucho mayor. Bueno, yo creo que si nos queda tiempo, podríamos entrar en algún momento. No vine, esto no tengo esta hoja abierta, entonces mientras la busco y todo vamos a perder un poco de tiempo. Quizás en una clase posterior podríamos mirar esta hoja de cálculo, que es una hoja en la cual sencillamente estas ecuaciones se han representado. Cada curva de estas es una ecuación. Miren ustedes que este es logaritmo y este es logaritmo. Logaritmos son 2 escalas logarítmicas, entonces es una función un poco compleja, pues no es fácil. Y entonces sobre estas curvas se dan los puntos y se obtienen unas ecuaciones, y esas ecuaciones son las que se utilizan en esta tablita para calcular estos valores HW, es decir, para llevar el cálculo de gráfico a una hoja de Excel, lo cual por supuesto ayuda muchísimo los datos. Por aquí yo quisiera mirar algún gráfico que no lo veo ahorita, una hojita.
tal vez está atrás, permítanme la busco, que guarda relación con lo que estamos hablando, es esta. Miren ustedes que en una tabla de cálculo